Gracias a Dios, vamos a tener un tiempo muy hermoso con todos ustedes en el Señor. Ya. Vamos a orar juntos primero. Oremos. Nuestro Dios, Padre poderoso y santo, que nos amas siempre. Estamos muy agradecidos por brindarnos esta gracia de poder reunirnos juntos y tener este precioso tiempo. Te damos gracias porque muchas personas escucharon el Evangelio y llegaron a recibir la salvación por medio de este seminario. Gracias, Padre, por darnos este privilegio maravilloso de poder rescatar a esas almas. Guíalos para que crezcan bien en tu gracia y palabra. Haznos examinar nuestra fe, si nacimos de nuevo verdaderamente y si estamos viviendo dignamente de tu gracia, porque está muy cerca el día de tu venida, Señor. Ayúdanos a vivir como cristianos verdaderos en los últimos tiempos. Diste tu vida por nosotros. Por eso, desde ahora, deseamos vivir el resto de nuestras vidas para tu gloria. Oh Señor, algunos hermanos están enfermos y sus familiares se encuentran en mucha dificultad. Te suplicamos que nos brindes tu cura, tu paz y alimento necesario. También haznos guardar la fe sin resbalarnos, confiando firmemente en tu promesa. Encomendamos este culto al Espíritu Santo. Espero que nos enseñe con la palabra necesaria y edifique firmemente la fe cada uno encima de la palabra de Dios. Hemos orado en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Desde el lunes, durante una semana, hemos estado estudiando la Biblia. En realidad, creo que la mayoría de ustedes están muy cansados físicamente. Yo también estoy agotado. Ayer y hoy en la mañana oré a Dios. Señor, dame la fuerza un día más, hasta hoy. Después podré decir, consumado es. Pero realmente mi espíritu está muy gozoso y agradezco mucho a Dios porque a través de este seminario se predicó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y muchas almas llegaron a tener la convicción de la salvación y han nacido de nuevo. Les doy la bienvenida a todos nuevos hermanos. Además, por favor, todo este curso fue grabado y en adelante será usado por muchas personas para predicar constantemente en varios lugares. Todo valió la pena y estoy muy agradecido. Hoy es la séptima sesión, la última clase de este seminario. Vamos a continuar escuchando, aprendiendo la palabra de Dios. Por favor, entiendan bien
la palabra de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 9. Lo cual se refiere al tabernáculo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Mire. El pueblo de Israel mataba a muchos animales y echaba la sangre en el tabernáculo para recibir el perdón de sus pecados. No obstante, eso era un sacrificio imperfecto y no fue nada más en símbolo. No perfecto. Lo real y perfecto es el sacrificio hecho por Jesucristo. La parte más interna del tabernáculo allá se llamaba el lugar santísimo. Ahí descendía Dios. Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mire, si algo no es eterno, entonces no es perfecto. El sacrificio perfecto debe cumplir la eterna redención. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, cada año. Antes, por el sacrificio para la expiación, se debían dar la sangre de animales cada año continuamente. Cada año, porque solamente juntaban todos los pecados del pasado nada más y mataban a un animal y derramaban la sangre de ese animal para pedir perdón a Dios una vez al año. Es decir, al dar el sacrificio hoy, todos los pecados anteriores ya perdonados. Muy bien. Sin embargo, ciertamente pecaban otra vez con el paso del tiempo. Entonces, ya de esa manera, si murieran antes de dar el próximo sacrificio, ¿a dónde irían? Al infierno, ¿no? Porque ese pecado no fueron perdonados. Ya se quedaban. Este sacrificio era imperfecto. Esto no es nada más que una sombra y un símbolo del sacrificio de Jesucristo. ¿Sí? Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hebreos 10, versículo 12, leamos juntos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, sea sentado a la diestra de Dios. Él murió una vez hace 2000 años atrás. No obstante, su eficacia es eterna. Murió una vez, pero su sacrificio es para siempre, ¿no? Por lo tanto, no solamente han sido solucionados nuestros pecados del pasado, sino hasta los del futuro. Fueron completamente perdonados en la cruz de Jesucristo. A esto se llama la eterna redención. Vamos a leer una vez más Hebreos capítulo 9, versículo 12 en otra versión. Palabra de Dios para todos. Ahí. Leamos juntos. Cristo entró una sola vez
y para siempre al lugar santísimo. No ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre, y de esa forma nos liberó para siempre del pecado. El resto de la prédica de hoy vamos a aprender sobre el tabernáculo, específicamente el lugar santísimo. El lugar santísimo. Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y luego les hizo levantar el tabernáculo. Era para que Dios estuviera con ellos. El tabernáculo simboliza, en primer lugar, a Jesús, también a la iglesia, porque Jesús es el Emmanuel, en quien Dios está con nosotros, y la iglesia es la morada de Dios en la cual Él está junto con sus hijos. Este dibujo es una breve estructura del tabernáculo. Vamos a tratar de recordarlo. Primero, la puerta. Vamos a repetir. La puerta, el altar del holocausto, la fuente, el lugar santo, el velo y al final el lugar santísimo. Dios descendía en el lugar santísimo y para llegar ahí debía pasar todos ellos. ¿Okay? Esto representa la etapa necesaria para que un pecador pueda llegar ante Dios. ¿Cuál es primero? La puerta. Muy bien. ¿Qué representa esa puerta? Juan capítulo 10, versículo 9. Leamos juntos. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta que debe pasar primero para llegar a Dios es Jesús y la salvación. Y al pasar la puerta se ve, ¿ya olvidaron? El altar del holocausto. En este altar quemaban los animales matados como sacrificio por el pecado del hombre. Entonces, el olor con el humo subía arriba. ¿Okay? Arriba. ¿Qué simboliza esto? Esto también era la sombra del sacrificio de Jesucristo, que es agradable a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 2. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como humo subía arriba hasta el cielo, Jesucristo es un sacrificio para Dios con olor fragante. Después de la puerta era alta y luego estaba la fuente de agua. Esa agua es para lavar, ¿okay? Lavar, es decir, hacer limpio. Este agua representa la sangre de Jesús, la cual lava nuestros pecados y también simboliza la palabra de Dios. ¿Okay? Apocalipsis 1, versículo 5, leamos juntos. Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo nos lavó del pecado con su sangre. También, ¿de qué manera podemos encontrar la sangre de Jesucristo? Por medio de la palabra. Por eso, Efesios capítulo 5, versículo 26,
También leamos juntos. Para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Qué agua? Por la palabra. Okay. Después de pasar la fuente, finalmente llega frente a la entrada del tabernáculo. Ahí. ¿Qué le parece el tabernáculo? En realidad, por fuera se tapaba con una cubierta de pieles de tejón. ¿Parecía hermosa? No, muy humilde. Como la apariencia de Jesús físicamente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Acaso Jesús era muy guapo? La Biblia no dice esto. Isaías capítulo 53, versículo 2 dice, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Su física no parecía buena, pero dentro del tabernáculo, ¿sabe? Hay columnas de oro y muchos utensilios preciosos. Jesús es así. Dentro de Jesucristo hay tesoros maravillosos. ¿Sí? La primera parte del tabernáculo se llama el lugar santo y la otra parte detrás es el lugar santísimo. Estas dos partes estaban divididas por el velo, como cortina gruesa. ¿Okay? En el lugar santo había 3 objetos. 1, 2, 3. El candelero de oro para iluminar y el altar del incienso y la mesa del pan. El candelero representa a Jesús. En realidad, todas partes del tabernáculo representan primero a Jesús. ¿Por qué? Jesucristo es la verdadera luz del mundo. Juan 8, versículo 12. Juan 8, 12. Leamos. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese candelero de oro representa a Jesucristo. Y en la Biblia, el incienso simboliza la oración. ¿Sí? Oración. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Jesucristo se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Interceder es el papel de mediador o abogado. ¿Sí? Y pan. Juan 6:48 dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. ¿Okay? Y está el velo. Esto, ¿se ve? Velo. En realidad, este velo siempre estaba cerrado para dividir el lugar santo del lugar santísimo. Solo una vez al año se abría para que el sumo sacerdote entrara con la sangre del animal y pronto se cerraba otra vez. En el lugar santísimo estaba el tabernáculo de Jehová. Dentro de ella había 3 cosas. Muy difícil. 3 cosas. Dentro de la arca de Jehová, al fondo del tabernáculo, ¿okay? 3 cosas. Una urna de oro que contenía el maná, ¿no? Esto simboliza
a Jesús, que es el maná celestial, el alimento divino, y la vara de Aarón que reverdeció. De la madera muerta floreció. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Ella representa la resurrección de Jesús. ¿Sí? Y las tablas del pacto son los 10 mandamientos. Mire, el sumo sacerdote echaba acá, ahí, esa parte, encima del tabernáculo, echaba la sangre del animal. Esto representa que la sangre de Cristo cubrió la ley de Dios. Este pecado fue castigado eternamente. Mire, ya, aunque hemos infringido la ley de Dios, pero la sangre de animal ya cubrió la ley. Quiere decir, mire, ya la paga de nuestro pecado ya fue cancelada, ¿no? Es. Mientras el velo estaba cerrado, no se veía el lugar santísimo. El velo casi siempre, solo un día se abría. Otros días siempre estaba cerrado. ¿Por qué? Vamos a pensar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón era necesario el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo? Esta pregunta es muy importante. Distingan bien, por favor, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿ok? Había muchos sacerdotes y entre ellos solo uno, el sumo sacerdote, podía entrar hasta el lugar santísimo una vez al año. Por el contrario, miren bien, al lugar santo, los otros sacerdotes tenían que entrar cada día. ¿Por qué? Para cuidar y cambiar el aceite por el candelero y el incienso y el pan. ¿Ok? Cada día muchos sacerdotes debían entrar ¿a dónde? Al lugar santo, ¿ok? Lugar santo. Entonces, debido a que aún los sacerdotes tenían pecados, ¿entiende? Al entrar al lugar santo, si se encontraban con Dios, ellos morirían. ¿Okay? Por ello, para cubrir entre Dios y el hombre, este velo era necesario. Hasta aquí, ¿entiende? Este velo era necesario para cubrir el hombre ante Dios. ¿Okay? Quiero decir por adelantado, entonces, después que se consumó el eterno perdón de pecados, ya no hay ninguna razón para que el velo exista. ¿Entiende? Miren bien. Hebreos capítulo 9. Ya Jesucristo consumó eterna redención. Nos liberó para siempre del pecado. Por la sangre de Jesucristo se cumplió la eterna redención. ¿Qué significa la redención? El perdón de pecados. Entonces, la eterna redención, ¿qué significa? Nuestros pecados ya fueron solucionados, lavados, quitados, borrados para siempre. El pecado de todos los hombres fue perdonado en Jesucristo desde el principio hasta el fin. Entonces, el velo terminó siendo innecesario. ¿Ok? Ya el velo se convirtió en algo innecesario. ¿Entiende? Miren. Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice, Jesucristo consumó la eterna redención por razón. En el momento cuando Jesús expiró,
una cosa maravillosa sucedió. ¿Qué? El velo se rasgó. El velo se rasgó. Un punto muy importante en esta historia. ¿Quién rasgó ese velo? ¿Quién rasgó? Mire, Marcos capítulo 15, versículo 37, más Jesús dando una gran voz, grito. Entonces, ¿qué palabra grito? John. Con sus últimas palabras, fuerza, consumado es, y murió. Consumado es, y expiró. Leamos juntos. Entonces, el velo del templo se rasgó. Veamos juntos. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, de arriba abajo. La Biblia claramente dice que el velo se rasgó en dos, de arriba abajo. Miren bien. Si los hombres lo rasgaran, entonces obviamente se rasgaría de abajo a arriba. ¿Entiende? La palabra de arriba a abajo quiere anunciarnos que Dios mismo lo rasgó. Durante este seminario he enfatizado muchas veces, Dios lo hizo. Dios cumplió, Dios borró nuestros pecados, Dios cargó nuestros pecados en esos. Aquí también. ¿Quién rasgó el velo? También Dios. ¿Por qué? Dios quiere llamar e invitar al hombre. Vengan a mí, vengan sin temor. Tienen libertad. No tienen pecado, porque sus pecados ya fueron perdonados por la sangre de mi Hijo. Solamente vengan con paz y libertad. Está abierto el velo. En Hebreos capítulo 9 habló sobre la eterna redención. Y el capítulo 10 que sigue dice, capítulo 10, versículo 19 y 20. Leamos juntos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Aquí, Él es Jesucristo. Jesús nos abrió velo. Este velo significaba su carne. Quiere decir, Jesús mismo es el camino, la vida. Juan capítulo 14, versículo 6, leamos juntos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquellos que recibieron la eterna redención, para ellos el velo ya no es más necesario. ¿Por qué? Mire, ¿sabe? Mia Grace, sin ningún temor, entra a mi oficina. ¿Cómo se llama en español? Aún ella no hace esto. Entra. ¿Por qué? Papá. Entonces, nosotros podemos entrar al tabernáculo delante de Dios libremente o con mucho temor. Libremente, papá, aquí estoy. El camino al lugar santísimo estaba cerrado por el velo, pero ahora este velo se rasgó por la muerte de Jesucristo. Se abrió el camino vivo, camino de vida a Dios. Todas estas cosas se cumplieron por la eterna redención, por el sacrificio de Jesucristo. También recordemos, en el lugar santísimo había 3 objetos. ¿Pueden recordar? Ajá.
Ajá, ajá, muy bien. ¿Qué? El candelero de oro, el incienso y el pan. Mire, los sacerdotes. ¿Quién? Los sacerdotes debían mantenerlos cada día, ¿ok? Los sacerdotes debían mantener estas tres cosas. Entonces, les pregunto, ¿quiénes son los sacerdotes verdaderos para Dios actualmente, hoy en día? ¿Dónde están sacerdotes? ¿Dónde están sacerdotes? ¿Acaso de la Iglesia Católica? No. Mire, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quiénes son aquí vosotros? Sacerdocios santos. ¿Quiénes son? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Los que obtienen la salvación por la fe, ¿no? Son sacerdocio santo. ¿La fe en qué? La fe en el Cordero de Dios, el cual quitó el pecado del mundo para siempre con su preciosa sangre. ¿Sí? Versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Los que nacieron de nuevo por el Evangelio, ellos son los sacerdotes verdaderos de Dios. Ellos entran al lugar santo, sirven a Dios y tienen comunión con Él. ¿Dónde está el lugar santo? Los sacerdotes tenían que cuidar y llenar cada día el candelero, el incienso y el pan en lugar santo. Les dije que estas tres cosas simbolizan a Cristo. También esto nos enseña que los salvos como sacerdotes de Dios, ¿de qué forma tenemos que vivir? Primero, el candelero, es decir, la luz. Jesús dijo, Mateo 5, versículo 14, leamos juntos. Vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Tenemos que iluminar al mundo oscuro con la luz de la palabra de Dios y por nuestras buenas obras. Y el incienso. Ya les dije, el incienso, ¿qué representa? La oración. ¿Okay? Apocalipsis 8, versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí los santos, ¿a quiénes se refieren? A los santificados, los salvos. Colosenses 4, versículo 2. Ya no, por favor. Ok. Vamos a orar cada momento. Por favor. Dígale, por favor, hermano. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Vamos a orar cada momento por la vida correcta, ¿no? Para vencer las tentaciones y por otros hermanos que tienen muchos problemas y están delicados de salud y por la iglesia. La iglesia necesita sus oraciones y por la predicación y por la gloria de Dios.
Y uno más, el pan. El pan. Mateo capítulo 4, versículo 4. Leamos juntos. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Lee la Biblia cada día, ¿no? Y escucha las prédicas, aprende la palabra en la comunión. Además, obedecer y cumplir la enseñanza del Señor. Vamos a vivir de esa forma. Esto es el pan espiritual, nuestro alimento para nuestra alma. ¿Saben, hermanos? El lugar santo se refiere a la iglesia en nuestra época, porque Dios está ahí. De la misma forma, hay 4 pilares para la vida cristiana. Muchos hermanos sabrán. Palabra, oración, comunión y predicación. Primero, como de la raíz se deben suministrar agua y alimento, esto se refiere a la palabra de Dios para nuestra vida cristiana. Es núcleo esencial. Y las hojas reciben la energía del sol, ¿no? Representa la oración. Y los alimentos y energía que reciben por raíz y hojas por medio de las ramas, ¿no?, que están conectadas, se trasladan hasta el fin de los pámpanos, ¿no? Esto representa la imagen de la iglesia y la comunión, la reunión. ¿Okay? Por favor, los hermanos nuevos participen a las reuniones de cada distrito, de cada grupo, ¿no? Distritos fe, amor, esperanza. Y grupos de varones, madres, jóvenes, hasta niños. Okay. Como consecuencia de esto, podemos llevar los frutos del Espíritu Santo y también frutos de la predicación. Estos 4, todos son necesarios. ¿Ok? Todos. Quiere decir, si hace algunos y los otros no se lleva frutos. Es cierto. Por ejemplo, a pesar de que lee mucho la Biblia y ora mucho, pero si no tiene comunión con los otros hermanos, seguramente no puede crecer bien y será muy difícil llevar frutos. Esto se parece a un pámpano cerrado. ¿Hablo bien? Pámpano cerrado. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, versículo 42. Leamos juntos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la participación del pan y en las oraciones. Vamos a ver la fe ejemplar de la iglesia primitiva. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles ahora es la Biblia. Perseverar en aprender la palabra de Dios y en tener la comunión y en orar. 저기 좀 주의 좀 주세요. 자, Hechos 2, versículo 46. 46, leamos juntos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría
y sencillez de corazón. Se refiere a la reunión, comunión, ¿no? El templo, ¿dónde está el templo? El templo de ahora es la iglesia, ¿no? La iglesia. ¿Qué vamos a hacer en la iglesia? Versículo 47. Versículo 47. Veamos juntos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor mismo añade la cantidad de los miembros de la iglesia. Me preocupó mucho de que no hay distancia. No hay distancia acá, ¿no? Está llena. Gloria a Dios, ¿no? Vamos a esforzarnos en construir el templo pronto, ¿no? Miren, ellos perseveraban en aprender la palabra, en tener comunión y en orar también. Se esforzaron en predicar para que muchas personas sean salvas. Nosotros también vamos a vivir de esta manera. Recordemos los 4 pilares de la vida cristiana: la palabra, la oración, la comunión y la predicación. Muy bien. Ahora vamos a aprender sobre la posición y condición. ¿Qué es esto? Este tema es un poco difícil de entender, pero es muy importante. Quiero que oigan bien y lo menos memoricen. Posición se refiere a lo que tienen los cristianos salvos ante Dios en Cristo. ¿Sí? Lo que decide si uno irá al cielo o al infierno es su posición. Y la condición se refiere a cómo estamos ahora prácticamente después de haber recibido la salvación. Todos los salvos entrarán al cielo, pero allá recibirán diferentes glorias y galardones según sus obras. ¿Sí? Cuando uno nace de nuevo, su posición es un hijo de Dios. Y después es digno crecer y agradar al Padre. Esa posición se recibe por gracia y por medio de la fe. Pero la condición es algo por lo que debemos esforzarnos continuamente. Y nuestra forma de vivir debe ser más perfeccionada y santificada. También estudiemos sobre la salvación del alma y salvación de conducta. Vamos a ver uno por uno, más detalladamente. Romanos capítulo 3. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, más exactamente, la eterna redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados. ¿Hasta cuándo? Para siempre. No cambia. Inalterable. Por eso, esto se refiere a nuestra posición en Cristo. La justicia de Dios es perfecta y eterna. Por esto, cuando recibimos su justicia, nuestra posición es perfecta y somos justificados eternamente.
La manera de recibir la justicia de Dios es, respóndame, por medio de la fe en Cristo Jesús. Nuestra posición no se recibe por obras, sino por la fe en Cristo. Por lo tanto, ella es inalterable. Entonces, ¿cómo está nuestra condición? ¿Y qué debemos hacer? Romanos capítulo 3 nos dice sobre nuestra posición y capítulo 6, versículo 12. Leamos juntos. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Todavía en nuestro cuerpo mora el pecado. Sí. Y esto puede crecer y fortalecerse de repente. E incluso puede arruinar nuestra vida cristiana. Tenemos que tener cuidado para que esto no suceda. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Nuestra condición puede seguir el deseo carnal. Nuestra condición. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos en dar nuestra vida santamente al Señor. Y esta doctrina sobre posición y condición está relacionada con los tres tipos de salvación. La salvación del alma, la del conducta y la salvación del cuerpo. ¿Sí? La salvación del alma se da por gracia de Dios y por medio de la fe, no por obras. Para los cristianos salvos, ya se cumplió y se recibió. ¿Sí? Por medio de la fe. Esto es nuestra posición. La salvación del alma es igual que nuestra posición eterna en Cristo. ¿Sí? Lo que decide si uno irá al cielo o al infierno es la salvación del alma. La salvación del alma. Y la salvación de conducta se dice en otras palabras, la santificación. Es algo que debe realizarse continuamente y tenemos que esforzarnos en cumplirla hasta que vayamos al Señor. La salvación del alma es nacer de nuevo. ¿Sí? Nacer de nuevo. Y la salvación de conducta es el crecer. ¿No? Mire, si uno no nace, no puede crecer. En otras palabras, si nació, debe sí o sí crecer. Después de nacer, sí o sí debemos crecer. Debemos esforzarnos en crecer. La salvación de cuerpo consiste en la transformación maravillosa de nuestro cuerpo cuando venga Cristo otra vez. ¿Sí? La salvación del alma, la salvación de conducta, la salvación del cuerpo. Ok, vamos a ver. Ya con este entendimiento pueden comprender más profundamente muchas palabras. Hebreos capítulo 9. Versículo 12, ya Jesucristo cumplió la eterna redención. Esa redención es la salvación de ¿qué? La salvación del alma, ¿ok? Y versículo 14, leamos juntos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas
para que sirváis al Dios vivo. Serve a Dios. Vamos a vivir sirviendo a Dios. Esto es la salvación de conducta. ¿Ok? Versículo 28. Versículo 28. Lentamente leamos juntos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hizo Cristo? Hace 2000 años, ¿ok? Y aparecerá. ¿Cuándo? Pronto, por segunda vez. ¿Para qué? ¿Con qué propósito Él vendrá? Sin relación con el pecado. Quiere decir, no vendrá para salvarnos a nosotros. No vendrá para quitar nuestros pecados. Ya cumplió esa obra antes. Entonces, cuando Él venga de nuevo, sin relación con el pecado, pero ¿qué dice? Para salvar a los que le esperan. Para salvar. ¿Qué es esa salvación? La salvación del cuerpo. La salvación del cuerpo. Cuando pronto Jesús vendrá por segunda vez. No para quitar el pecado, sino para llevar a los que ya recibieron el perdón de pecados, ¿no? Sí, se cumplirá la salvación del cuerpo. Por eso deben entender este tema, ¿no? Otra vez, Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 9. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Ahora podemos imaginar. Para alcanzar, quiere decir todavía no. Entonces, ¿qué salvación es esto? Salvación del cuerpo, muy bien. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, cuando Jesús venga, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, actualmente, por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, problemas, para que sometida a prueba vuestra fe. Ya tienen fe, ¿ok? Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es salvación. La salvación del alma. La salvación que obtuvimos por la fe es la salvación del alma. Pero en el versículo 5 sale otra salvación. Para alcanzar la salvación. Quiere decir que todavía no se cumplió. Que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Esto es el día en que regresará Jesucristo. En ese momento, nuestro cuerpo será transformado. Esto es la salvación del cuerpo. Mire, entre estas dos salvaciones, está la salvación de conducta. Y un punto muy importante es esto. Leamos juntos. Sois guardados por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios. ¿Hasta cuándo? Para alcanzar
la salvación del cuerpo hasta ese momento. Quiere decir, la salvación se pierde o no. No, ¿qué quiere decir? Dios guarda a los que recibieron la salvación del alma por medio de la fe. ¿Okay? Cuando creemos en Cristo, fuimos hechos hijos de Dios. Desde dicho momento, Dios nos guarda por su poder. Por eso, la salvación del alma es segura para siempre. Sin embargo, tendremos aflicciones, muchas pruebas. ¿Por qué? Dios quiere hacernos como oro fino. Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Pensemos en el oro. En realidad, el oro no es hermoso y valioso, ¿verdad? Desde el principio. Tiene muchas impurezas. Por eso, debe ser refinado para ser un buen oro. Cada vez que entra en el fuego, saldrá más purificado. El inicio de este oro es como nuestra forma cuando recién recibimos la salvación del alma. Pero el Señor nos refina, enseña y nos hace pasar por pruebas para que lleguemos a ser como el buen oro, ¿no? Dios va realizando nuestra salvación de conducta. ¿Sí? Una vez más, ya recibimos la salvación del alma por medio de la fe. Y la salvación de conducta se cumplirá, se realizará en el día en que Jesucristo venga. Y durante estos momentos vamos a esforzarnos en cumplir nuestra santificación, la salvación de conducta. Vamos a ver Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué tipo de salvación es? La salvación de conducta. Muy bien. Y con temor y temblor. Temor. ¿De qué debemos temer? No de ir al infierno, sino debemos temer a Dios. Siempre debemos temer a Dios, porque Él es el Altísimo. Siempre nos mira, ¿no? También debemos temer que el pecado entre nosotros y arruine nuestra vida cristiana para que no seamos usados por Dios. ¿Okay? Filipenses capítulo 3, versículo 20. Leamos juntos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Miren bien, ciudadanía. La posición de los que recibieron la salvación del alma es un ciudadano del cielo. Esta ciudadanía es inalterable, jamás cambia. Ya mire, estoy en Perú, estoy en el Perú, entonces, ¿soy peruano o coreano? ¿Chino? ¿Chinito? Mire, mi cuerpo estoy prácticamente en el Perú. Entonces, mi ciudadanía es coreana o peruana.
coreana, inalterable, sin importar en dónde esté, ¿no? Sin importar qué obra esté haciendo, ¿no? Mi posición, mi ciudadanía no cambia. Nuestra posición, nuestra ciudadanía en Cristo, ¿dónde está? ¿Qué dice? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa posición es inalterable. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Leamos juntos, versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando Jesucristo venga otra vez, nuestro cuerpo se transformará. La salvación del cuerpo, ¿no? No por nuestra fuerza o voluntad. Voy a cambiar, voy a transformar mi cuerpo. No, automáticamente se transforma nuestro cuerpo. Mire, nuestro Padre Dios puede cambiar a un gusano horrible en una mariposa hermosa. Es un milagro, ¿no? ¿Puede imaginar? De un gusano horrible, ¡wow! ¿Cómo puede salir una mariposa tan hermosa? Del mismo modo, nuestro Padre tiene el suficiente poder para transformar nuestro cuerpo maravillosamente, ¿no? Aunque nuestro cuerpo presente esté delicado, enfermo, cansado, no tan muy bonito, disculpe, envejeciéndose y morirá algún día. Sin embargo, nuestro Dios nos transformará en un cuerpo maravilloso. Vamos a ver un video de la mariposa. Vamos a vivir con esa esperanza. ¿Okay? Ya, a ver. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia de Dios no es un edificio, sino a los salvos, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos
los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí, los santificados. Isa, ¿qué opinas? ¿Es posición o condición? Posición. Santificados, ¿no? Porque nosotros somos santificados para siempre. Es posición. Versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, en el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En Cristo Jesús. En Cristo. Esa palabra es importante. En Cristo Jesús. Aquí, entonces, redención. ¿Qué salvación es? Salvación de alma. Muy bien. Salvación del alma. En Cristo ya somos santificados y justificados mediante la eterna redención. Sin embargo, la forma de vida de los miembros de la iglesia de Corinto prácticamente no era santa. ¿Qué? Quiere decir, su posición era santificada para siempre, pero su condición práctica no era santa. Capítulo 3, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aún entre ellos había contiendas, disensiones e idolatría hasta, ¿sabe? Aún fornicaciones. Entonces, ¿a dónde fueron ellos? ¿Al cielo o al infierno? ¿No? Al cielo. Su posición era santificados para siempre, ¿no? En verdad, su condición, es decir, su forma de vivir todavía era muy mala. No obstante, su posición era justificados ante Dios en Cristo Jesús, ¿no? Debemos pensar, ¿a dónde fueron ellos? Al cielo, al cielo. Pero deben saber esto también. Delante de Dios recibirán ¿qué? Mucha vergüenza, gran reproche. Ya podrán entrar al cielo, sí o sí, porque en Cristo, por medio de la fe en la obra de Cristo, ¿no? Pero allá, delante de Dios, recibirán mucho, ¿cómo se llama? Reproche, ¿no? Capítulo 3, versículo 11, por favor. Esta palabra es muy importante. Quiero que la entiendan bien. Mire, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El fundamento verdadero es Jesucristo. Y sobre este fundamento, ¿qué es? Jesucristo, ¿ok? Alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea. El fuego probará cuál. ¿Qué es la obra? El fuego probará la obra. Mire, para edificar una casa, lo más importante es, ¿dónde está el arquitecto? César. Para edificar una casa, ¿cuál es más importante? Cimiento, ¿no? Fundamento, ¿no? Base, ¿no? Igualmente, para nuestra vida cristiana, el fundamento es
la salvación que recibimos por medio de la fe en Jesucristo. Esto es posición. ¿Ok? Posición. Sobre él edificamos nuestra vida cristiana con varios tipos de materiales, como oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, aún con hojarascas. Miren, oro y plata, piedras preciosas simbolizan el esmero y el corazón sincero para adorar y servir a Dios. Respóndame, por favor. La obra es posición o condición. Airo. Condición, muy bien. Condición. El fuego probará ¿qué? La obra, ¿ok? Quiere decir, ese fuego no tiene que ver nada con el fundamento. ¿Entiende? ¿Entiende? Versículo 14. Versículo 14. Si permaneciera la obra. Mire, si permaneciera la obra, entonces, sí o sí, permanece, ¿qué? El fundamento. ¿Entiende? Si permaneciera la obra o no, significa ya el fundamento permanece firmemente. Una vez más, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare por el fuego, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mire, recibirá recompensa, el galardón, la gloria. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Qué perderá? ¿Su salvación? ¿Creen esto? No, perderá la oportunidad de ser usado por Dios y perderá la gloria. ¿Sí? La obra no tiene nada que ver con la salvación del alma. ¿Sí? Somos salvos por medio de la fe, no por obra. ¿Okay? Si bien él mismo será salvo, será salvo. ¿A dónde irá? Al cielo, al cielo. Pero así como por fuego, quiere decir que será salvo, pero con vergüenza y sin ninguna gloria. ¿Entendible? Ojalá. Mire, el fundamento es Jesucristo y la salvación. Y encima de este fundamento edificamos nuestras obras con oro, plata, piedras preciosas, con todo corazón, o con madera más simple, o con heno muy insignificante. El fundamento es nuestra posición y esto es seguro. Y aquí salvación. ¿Qué tipo de salvación es? La salvación del alma, ¿no? Y la obra es la condición y la salvación de conducta. Mire, el fuego va a probar, ¿ok? ¿Qué? El fundamento no toca nada el fundamento. Solamente el fuego probará la obra nada más. Pues, el fundamento permanece. Okay. Después de pasar el fuego, las obras de
oro y de plata, de piedras preciosas, se quedan, ¿ok? Se quedan. Pero la madera o el heno se queman. No queda nada. La parte de arriba es la obra, la condición. Vamos a recordar, sois salvos por medio de la fe, no por obra. Es por este fuego, a pesar de que todas sus obras lleguen a quemarse completamente, ¿qué queda? ¿Qué queda? Fundamento. ¿Qué? Fundamento. Su posición es segura en Cristo para siempre. Ellos entrarán al cielo, al infierno, al cielo. Al cielo. Aún ellos entrarán al cielo. Entonces, la diferencia entre ellos dos, la diferencia es la gloria. Entonces, ¿la obra es importante o no? Sí, por supuesto que es importante. La obra es muy importante y el fundamento es importantísimo. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Leamos juntos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, para siempre. Esto es nuestra posición eterna. Por lo tanto, los salvos pueden ir al cielo, pase lo que pase. La salvación no se pierde. Y vamos a ver, santificados y santidad, perfeccionar santidad. Leamos juntos, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios. Dios está mirándome a mí siempre, ¿no? Bien. Debemos esforzarnos para guardar nuestra vida cristiana y pelear contra el pecado y las tentaciones. Ya somos santificados perfecta y eternamente, pero debemos perfeccionar nuestra santidad en la salvación de conducta. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los nombres de los que van al cielo están escritos en el libro de la vida. Ellos recibieron la salvación del alma por oír y creer en el evangelio de Cristo. Esto es la posición de los salvos. Y también están los otros libros para escribir las obras. Deben distinguir bien el libro de vida y también hay otros libros. Allá solo nombres nada más de los que van al cielo y las obras están escritos en otros libros, ¿no? Según las obras que están escritas en otros libros, recibirán diferentes glorias o diferentes condenaciones. ¿Okay? Las obras de los salvos serán escritas en el libro de, respóndame, nombres de los salvos está escrito en el libro de la vida y las obras de los salvos están siendo escritos en el libro de memoria. El libro de memoria. Miqueas capítulo 3, versículo 16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó
y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan. Disculpe. Tengo que controlar muchas cosas. Una vez más, Malaquías capítulo 3, versículo 16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan a su nombre. Amén. Las obras de los salvos están escritas en el libro de memoria para recompensarlos, ¿no? Vamos a servir al Señor en esta tierra. Trabajemos juntos para salvar muchas almas y recibiremos mucha gloria con gran gozo, ¿sí?, delante de nuestro Señor. Posición: cielo o infierno, nacer de nuevo por medio de la fe. Es perfecta la salvación del alma. Ya sus nombres están escritos en el libro de vida. Hasta aquí. Y ahora vamos a ver. Recibe el Espíritu. Andar en el Espíritu. ¿Dónde estoy? Estoy cansado. Al recibir la salvación, es decir, cuando uno nace de nuevo, viene a morar el Espíritu Santo en él, ¿no? Esto se llama recibir el Espíritu. Y también tenemos que andar en el Espíritu Santo y llevar sus frutos. ¿Okay? Gálatas capítulo 3. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es: recibimos el Espíritu Santo por el oír el Evangelio y con fe, ¿no? La salvación del alma. Y este Espíritu Santo que entró una vez en los salvos jamás se aparta de ellos. Quiere decir que su posición con el Espíritu Santo es segura. Él nos guía y enseña. Entonces, ¿qué debemos hacer? Capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andar en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa andar? ¿Corre? ¿Qué significa andar? Vivir, ¿no? Vivir en él. Vivir siguiendo su enseñanza. Vivir con él. Andar en él. La salvación de conducta, ¿ok? Capítulo 5, versículo 22. Leamos juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Leamos juntos una vez más. Mas el fruto del Espíritu es gracias. Dentro de unas personas salvas están juntos el deseo de cuerpo y el Espíritu Santo, ¿okay? Juntos. A pesar de que el Espíritu Santo more en ella,
si vive dando todo su tiempo e interés en las cosas para su cuerpo, no podrá llevar ningún fruto espiritual. Para ser lleno del Espíritu, por favor, debemos respetar la palabra de Dios, leerla y aprenderla y meditar en ella. Y hay que orar sinceramente y asistir a la comunión con una actitud humilde y trabajar juntos en la obra de la predicación. Ya recibimos el Espíritu Santo por el oír el Evangelio. Esto no se pierde, pero podrá no ser usado por Dios. No puede ser usado. La salvación del alma y nuestra posición que recibimos por medio de la fe en Cristo no se pierde jamás, porque ya nos convertimos en hijos de Dios. Somos justificados para siempre y tenemos la vida eterna. Para los salvos jamás habrá condenación, es cierto, pero hay disciplina por el amor de Dios Padre. Sin embargo, si un salvo no crece dignamente y sigue viviendo en pecado, a pesar de que no irá al infierno, no podrá ser usado por Dios. Debemos temer a esto. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo. ¿Quién dio esta palabra? El gran apóstol Pablo. Quiere decir, aún dentro de él estaba pecado el deseo carnal. ¿Okay? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, ¿acaso él tenía ese miedo de ir al infierno? No. Vamos a ver. Golpeo mi cuerpo quiere decir controlarse a sí mismo, luchar contra su deseo carnal para no sea que yo venga a ser eliminado. No quiere decir que irá al infierno. Lo que el apóstol Pablo temía no era que su espíritu se perdiera, sino que Dios no lo usara. No lo usara. Si lo vemos en otra versión, leamos juntos. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios por su uso, ¿no? Vamos a ser usados por el Señor. Es la vida más bendecida. Y ahora, vamos a ver dos tipos de arrepentimiento. El uno es el arrepentimiento ante el juez supremo como un pecador. Y otro arrepentimiento es confesión ante el Padre como su hijo. Son muy distintos, ¿no? Entre los dos tipos de arrepentimiento, el primero es comprender que tú mismo eres un pecador que irás al infierno y tener el corazón dispuesto a recibir la salvación. ¿Sí? Hechos capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, leamos juntos, de manera que también a los gentiles ha dado Dios
arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida. Debido a que la vida eterna se recibe por el perdón de pecados, por eso el arrepentimiento para vida es lo mismo que el arrepentimiento para perdón de pecados. Mire, Marcos capítulo 1, versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y Jesús dijo, arrepentíos. ¿Por qué? Para poder creer en el evangelio verdaderamente, ¿no? Ese arrepentimiento es necesario para nacer de nuevo, para recibir la salvación. Sí o sí. Si requiere este arrepentimiento. Este arrepentimiento decide si irá al cielo o al infierno. ¿Okay? Como se nace solo una vez nada más, de igual modo, este arrepentimiento para vida se hace solo una vez en la vida. Solo una vez. Y luego, entonces, no necesitamos arrepentirnos. Después de ser salvos, también tenemos que hacer el otro tipo de arrepentimiento continuamente para ser más santificados. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Leamos juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren bien. Aquí, confesamos. El apóstol Juan, ¿a quién escribió esa carta? Salvos, a los salvos. ¿Entiende? Muy bien. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Leamos juntos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, ¿irán al infierno? No, hijitos míos, ya, la voluntad de Dios es no pecar. ¿No? Sin embargo, ya nosotros somos débiles, imperfectos. Sí o sí, inevitablemente pecaremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a confesar. Señor, perdóname. Aún lo hice. Discúlpeme, ayúdame. Nuestro abogado, nuestro mediador, está intercediendo por nosotros. Esto es, después de llegar a ser un hijo de Dios, después de nacer nuevo, para mantener una buena relación íntima entre el Padre y el Hijo. Miren, a pesar de que una persona salva no haga este arrepentimiento, no irá al infierno. ¿Entiende? Aún no irá al infierno. Sin embargo, si no se arrepintiera, su corazón y vida se oscurecerán poco a poco. Y no podrá conversar íntimamente con Dios. No podrá recibir la bendición. Si un salvo sigue viviendo en pecado sin arrepentirse, ¿qué va a hacer Dios? ¿No? Para él, Dios lo disciplinará porque es su hijo. ¿Okay? Esa disciplina, primero, comienza con quitar la paz de su corazón y turbar su conciencia. Y luego, pero si persiste en pecar, poco a poco recibirá
daños, como la enfermedad del cuerpo, o accidentes, o pérdidas económicas. Es cierto. Dios nos ama. Dios nos disciplinará por su amor. Es verdad. Debemos temer a Dios Santo. Les digo otra vez que lo que decide si uno irá al cielo o infierno es el arrepentimiento de vida. Y este arrepentimiento solo se hace una vez en toda la vida, como un pecador vil ante el Dios juez santo, para recibir el perdón de pecados y la salvación del alma. Y el otro arrepentimiento es lo que debemos hacer continuamente, como hijos de Dios, después de nacer de nuevo, para mantener una relación armoniosa, ¿no?, con el Padre Dios. La salvación de conducta, ¿no? Espero que entiendan bien los dos tipos de arrepentimiento. ¿Dónde estamos? Ya, ahora, por último, vamos a aprender sobre la libertad. ¿Qué? Tenemos la libertad eterna. Somos libres de la condenación, pero somos siervos del Señor. ¿Qué? Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces, ¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad que debemos conocer, la cual nos da la libertad, es el evangelio de la salvación. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Quiere decir, esclavos del pecado no podrá entrar al reino de Dios. ¿Okay? El hijo sí, queda para siempre el hijo. Es muy diferente entre hijo de Dios y esclavos del pecado, ¿no? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, eternamente, perfectamente libres, ¿no? El Hijo de Dios pagó la paga de nuestro pecado, nos redimió y nos liberó de la muerte y de la condenación. Romanos capítulo 8. Versículo 2. Leamos juntos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado y la muerte, estos son la potestad del diablo. Jesús nos libró de ello. Además, nos dio el Espíritu de vida para que nos guíe, y el Espíritu Santo nunca se apartará del salvo, sino que enseñándole lo guía siempre. ¿Okay? Primera de Corintios capítulo 7, versículo 22. Leamos juntos. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Esclavo de Cristo.
Este versículo es muy hermoso. Liberto es del Señor. Somos libres en el Señor, pero esclavo es de Cristo. Somos sus esclavos por amor, ¿no? Por amor. Por amor. Mire, hermano John, wow, muy robusto, ¿no? Tiene mucha fuerza, pero delante de Melissa, ¿no? Como un esclavo. ¿A dónde quieres ir? Ok, vamos. ¿Qué quieres que haga para ti? Esclavo, ¿no? Esclavo. Por amor. Por amor. Igual, somos libres, pero vamos a vivir como siervos del Señor por amor. Mire, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Leamos juntos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Tenemos la libertad, pero no es para poder hacer cualquier cosa, ¿no? No. Vamos a vivir como siervos de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad que tiene como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Agradecemos y amamos a Dios, quien sacrificó a su Hijo para salvarnos. Debido a esto, aunque somos libres, ahora vamos a vivir dando nuestra vida al Señor como su siervo. Debemos saber el propósito de la muerte de Jesucristo. ¿Para qué se entregó a sí mismo por nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10. ¿Para qué? Leamos juntos. Quien Cristo murió por nosotros, para que ya sea que velamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ya sea que velamos o que durmamos. En otra palabra, simple, simple, para que vivamos juntamente con Él. Ya vamos a ver un video, pero voy a explicar de antemano. Había una vaca que siempre vivía encerrada en un pequeño corral. Un hombre tuvo misericordia de ella, la compró y le dio la libertad de vivir en un lugar mucho más amplio. La vaca está libre, pero no se aparta de su Señor, porque lo ama.
tenemos la libertad, pero vamos a vivir juntamente con Él siempre. Una vez más, leamos juntos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Romanos capítulo 14, versículo 8 y 9. También vamos a leer juntos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Amén. Esto es la libertad verdadera. Hemos llegado a poder vivir sin temor de la condenación. Jamás iremos al infierno. Hemos recibido la libertad eterna, pero vamos a vivir como siervos de Dios por el amor. Amén. Por medio de la palabra de hoy, aunque es un poco difícil de entender, quiero que distingan bien entre la posición y la condición. Tengan la convicción de la seguridad de la salvación del alma y vamos a esforzarnos más en cumplir la salvación de conducta y perfeccionar nuestra condición práctica ante Dios. Después de nacer nuevo, debemos crecer en la fe. ¿De qué manera? Recibiendo continuamente la palabra de Dios y compartiendo la comunión con los hermanos. Hasta que venga nuestro Señor. Continuemos ya trabajando para el Señor y predicando el Evangelio. Alabando a nuestro Padre Celestial. ¿Dónde estamos? Esto es el templo de la iglesia de Lima. Es muy bonito. Ya estamos acá, ahora dentro de este templo. Además, vamos a construir 2 pisos más arriba. Allá. Sí. Solamente hasta ahora. Ahí, nada más. Wow. Tenemos un jardín bonito, ¿no? Es el calendario de este año. La meta de nuestra iglesia de este año es: seamos cristianos valientes, ¿no? ¿De qué manera? Teniendo la convicción de la salvación, ¿okay? Meditando la palabra, orando sin cesar, cooperando juntos y predicando el evangelio. Y ya, aquí. Dirección. Girón Santiago Tábara 1480, cerca de Lima. También mapa, estamos acá ahora, ¿no? Cada domingo a las 11 de la mañana, como hoy, aquí culto presencial y también al mismo tiempo de la plataforma virtual por Zoom. Ya el número de identificación, número de Zoom y código que hasta hoy usamos, solo hasta hoy nada más. El próximo domingo, mire, en el YouTube hay anuncia sobre el link, el enlace de Zoom para participar en el culto dominical. También miércoles a las 7:30 en la iglesia y en las casas pueden escuchar juntos por medio de Zoom. Vamos a leer juntos esto. Pueden ver nuestras prédicas
seminarios de la Biblia, alabanzas y clases para niños en YouTube y Facebook. Por favor, busquen Misión Palabra de Vida Lima. Nada más. Quiero que escuchen de nuevo este seminario. Pueden encontrarlo en el canal de YouTube de nuestra iglesia. Misión Palabra de Vida Lima. También pueden escuchar los sermones dominicales anteriores, alabanzas, los cursos para niños. También participen, espero que participen nuevos hermanos a la comunión de cada grupo, jóvenes, madres, varones y cada distrito. Distrito Fe, Amor, Esperanza. Ya, la séptima clase del seminario vamos a terminar hasta aquí. Okay. Primero vamos a orar juntos. Oremos. Bendito nuestro Padre, te agradecemos por hacernos conocerte a ti y a Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Te agradecemos por tu misericordia y tu inmenso amor. Deseamos que tu santo nombre sea glorificado y tu obra sea anunciada a todo el mundo. Y queremos que todas nuestras palabras y forma de vivir vayan cambiando de la manera que tú quieres. Y esperamos que el evangelio de nuestro Salvador sea difundido muy abundantemente en nuestros familiares, vecinos y muchos lugares. Abre sus corazones para que reciban la salvación y obtengan la vida eterna. También haznos sentir la gran responsabilidad por las almas que irán al infierno si no les predicamos. Damos gracias a la iglesia que nos ha enseñado correctamente tu palabra tan preciosa. Y ahora, amándonos unos a otros, queremos aprender más de ti, Señor. Fortalécenos para que nadie se desmaye bajo la preocupación y muchos problemas. Y ayúdanos a guardar bien nuestra fe. Señor eterno, a ti sea toda la gloria y honra para siempre. Hemos orado en el santo nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén.